cuenta, entonces, lo recomendable justamente en el análisis de un comportamiento estructural es que las edificaciones se formen o se comporten de forma regular, alineando los ejes de las columnas y las vigas en ejes, vamos a decir, principales y secundarios. Obviamente que estos son analizados pues en dos direcciones, tanto X como Y. Entonces nos da pues ciertas restricciones al respecto y esto tiene que considerarse cuando nosotros hacemos un diseño. Al igual que estas, se observa que hay irregularidades en altura. En este caso, la tabla 8 de la norma establece que las irregularidades en altura pueden considerar las siguientes. Uno, la primera sería irregularidades de rigidez de piso blando. ¿En qué casos condiciona este tipo de parámetros, por decirlo así? Donde la distorsión de entrepiso o la deriva, o sea, en este paso, cuando hablamos en ese sentido, estamos hablando del desplazamiento que va a ejercer, es mayor que 1.4 veces, ¿no? El desplazamiento de la deriva, por decirlo así. Entonces, ahí es donde viene el valor en el entrepiso inmediato superior o es mayor que 1.25 veces al promedio de los tres entrepisos superiores adyacentes. Entonces, la distorsión de entrepisos se calcula con un coeficiente reduciéndolo al 75%. Por eso es que multiplicamos por 0.75. Y cuando las irregularidades de resistencia de piso débil, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a una fuerza cortante es inferior al 80% de la resistencia entrepiso inmediato superior, también considera un valor redondeado de 0.75. Entonces, en ambos casos vamos a considerar un factor que nos permite ajustar, ¿ya? Nos va a permitir ajustar los cálculos que hacemos en este caso. Se complica en muchos de los casos cuando hablamos con irregularidades extremas de rigidez o de resistencia, donde la tabla 10 considera que existen irregularidades extremas en la rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la distorsión o deriva de entrepiso es mayor a 1.6 veces el correspondiente al valor de entrepiso inmediato superior. Estas consideraciones, señores, ¿dónde las vamos a tomar en cuenta? Justamente en los casos cuando se presentan sobre irregularidades en altura. Por ejemplo, ¿cuándo consideramos un piso blando, por decirlo así? En edificaciones donde considera, vamos a decir, sótanos o semisótanos, o en lugares donde considera un estacionamiento, las irregularidades en altura pueden considerar que las alturas no son las mismas, variando la altura de un entrepiso con el otro, porque un análisis se analiza en forma de entrepiso, considerando una cierta altura hasta un entrepiso que está amarrado como un diafragma en el punto. Nuevamente amarramos un entrepiso en cada punto. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir justamente? El sismo actúa en una dirección y lo que hace es ejercer una fuerza. Y al ejercer una fuerza, lo que produce, ¿qué cosa? Un desplazamiento. Y ese desplazamiento en una estructura debe tener un comportamiento en una misma dirección. Entonces, si nosotros no diseñamos una estructura con ciertas consideraciones donde vamos a justamente darle una vulnerabilidad en uno de los elementos, tal es el caso del piso blando sobre una altura en la cual
ha considerado los mismos elementos, pero la altura de la irregularidad no es la misma, o sea, vale decir que estas alturas son variables. Y justamente en el primer nivel, por decirlo así, el desplazamiento no va a ser uniforme. Entonces, la tendencia al desplazamiento mucho más va a ser en el primer nivel, como se observa en este punto, y en los subsiguientes niveles no van a ser similares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que probablemente la falla se vaya a dar en los nudos de los primeros niveles y que esto va a generar probablemente un aplastamiento, por decirlo así, de los pisos superiores en el primer nivel, como es en este caso. Entonces, es un problema que se genera cuando hay problemas de irregularidades de piso blando, entendiendo de que los periodos, cuando son mayores las alturas, se reducen. Entonces, genera pues lo que es la teoría justamente de las irregularidades en altura. Las ecuaciones sobre el análisis de piso blando se da en función a los desplazamientos sometido a cuerpos de masa a diferentes grados de libertad, por decirlo así, ¿no? Acá en este caso el análisis donde se observa masas de entrepisos que van a tener justamente un cierto comportamiento dentro de la dinámica estructural. Ingeniero, Entonces, la tendencia a un desplazamiento está justamente en ingeniero, función de la lectura. Sí, sí, adelante. en mi pantalla está la diapositiva 37. ¿Está ahí, ingeniero, o ha pasado ya? A ver, en la 37, no estoy muy seguro. A ver, jóvenes, ¿está Sí está, reproducido? En la Sí está, tabla 10, ingeniero. ingeniero, diapositiva 37 se quedó congelado. Ujú. A ver, ¿cuál es esa? A ver, ahora sí se nota. Sí, ingeniero. Ya, justamente lo que les estaba manifestando, eh, cuando un sismo ejerce una fuerza, generalmente lo hace, pues, vamos a decir, en un suelo, ¿no? Y lo que hace es justamente mover un suelo y como la estructura, como es una edificación o una infraestructura, está anclada por medio de una cimentación, por decirlo así, entonces, al generar este movimiento, por el mismo peso de la masa, estos van a tender a tener un desplazamiento. Justamente el desplazamiento de una estructura está en función a un delta 1, por decirlo así. Los puntos que observamos aquí son las masas concentradas de los niveles. Es más o menos como un diafragma que amarra toda una estructura. Entonces, al ejercer un desplazamiento, va a generar pues una cierta distancia, que indica que hay un desplazamiento. Entonces, a mayor número de niveles, definitivamente mayor será el desplazamiento. He ahí la idea de rigidizar una estructura, entendiendo de que la distribución de la irregularidad en altura, pues está en función, vamos a decir, a la característica del elemento que nosotros hayamos diseñado y en función a la altura. Si hay una
vamos a decir, diferencias de altura, donde vamos a identificar de que en el primer nivel puede haber más o menos altura, va a generar lo que se llama una inestabilidad justamente en el desplazamiento y produce una irregularidad de piso blando. Entonces, en ese sentido, la característica de reducir a un 75% el, vamos a decir, el análisis para generar mayores elementos de refuerzo para rigidez de una estructura debe ser pues en función a ello. Ahora, si el caso es mucho más extremo, el piso blando, inclusive llegamos hasta un 50% de lo que va a dar como solicitación en el elemento. Entonces, aquí, en esta tabla, nos va a dar algunos valores de las irregularidades en altura, irregularidades de masa o por peso, como quien dice, cuando el peso de un piso determinado, según el número, el numeral 4.3, donde especifica los tipos de irregularidades de acuerdo a sus distancias, en ese sentido, es mayor a 1.5 veces el peso de un piso adyacente, no aplica en azoteas ni en sótanos, por decirlo así, cuando no lo tenemos, ¿no? Entonces, para cada caso nos va a empezar a darnos justamente estas características. ¿Y esto cómo actúa? Fíjese, nosotros vamos a considerar un edificio que lo podemos destinar para para diversos usos. La irregularidad de masa a un 90% cuando vamos a decir el peso es mayor a 1.5 veces al peso más el uso que se le va a darse. Por ejemplo, aquí ustedes observan que hay una serie de niveles con ambientes destinados a diversos usos. Entonces, crea de repente una susceptibilidad a la deformación justamente cuando hay una masa concentrada en uno de los niveles. Por ejemplo, en el cuarto y quinto nivel funciona como una especie de almacén donde podemos observar de que hay una mayor cantidad de objetos que pueden generar un peso. Entonces, imagínese la inestabilidad que puede producir cuando genera un movimiento sísmico al justamente por ejercer el peso en este punto, en este piso, la consideración puede ser como una especie de, vamos a decir, freno al desplazamiento que debería trabajar de forma uniforme en toda la edificación. Por eso es que el desplazamiento en el primer nivel, más el segundo, más el tercer nivel, genera un desplazamiento que más o menos tiene que ser uniforme. Debido a que la estructura tiene una carga, esto pues puede deformar y puede generar un riesgo. Entonces, es muy importante considerar estos aspectos y el uso que se le va a dar, no en el hecho de poderle dar diferentes usos a una edificación que puede comprometer a la estructura. Otro aspecto de las irregularidades de la geometría vertical es esto. En muchos de los casos se construyen edificaciones. Por eso que les decía que es muy importante el tema esta de la arquitectura, del diseño arquitectónico que se le va a darles. Por ejemplo, una estructura que considera más o menos esta forma, donde los elementos de la estructura portante no llega pues a ser de forma regular. Entonces, por ejemplo, en esta figura podemos observar que el primer y segundo nivel sí tienen un amarre con diafragmas muy similares, pero en el tercer y cuarto nivel, la variación de la misma edificación hace que su arquitectura se modifique. Entonces, no hay una continuidad. Entonces, se presenta una irregularidad de la geometría vertical. ¿Cuándo? Dice. La distancia de el nivel inferior es mayor en 1.3 veces por la distancia del nivel superior.
Entonces, considera justamente que si hay edificaciones sobre estos aspectos, entonces usted va a tener que utilizar un factor de regularidad en altura de 0,90. O sea, si tenemos edificaciones muy similares comprobados bajo esta condición, tenemos que necesariamente utilizar nuestro cálculo reducido a un 90% del valor estimado para poder considerar edificaciones que se encuentren dentro de este rango, ¿no? Para ser utilizados en el diseño. Bueno, los niveles de entrepiso van entre un intermedio, entre más o menos la mitad de un nivel y otro, considerando que hablamos de entrepisos. Y aquí busca justamente algún tipo de discontinuidad en elementos, que es muy riesgoso trabajar con elementos que no sean continuos, sino discontinuos, que puede generar ciertas deformaciones a una edificación. Entonces, todos estos aspectos que estamos hablando, considerando, están establecidos justamente en la norma. Ya una modificación justamente en la estructura, ahora de la irregularidad en planta, donde una estructura no necesariamente va a ser un cuadrado perfecto, un rectángulo, entonces considera lo diferente que puede tener una estructura. Y ahí, ¿no es cierto?, que se debe calcular lo que se llama la irregularidad torsional, que existe, vamos a decir, entre un desplazamiento en el centro de masa de una estructura, es como la losa aligerada y usted marca el punto medio, sino que tiene un desplazamiento en la actuación del centro de masa. Entonces, estos criterios generalmente se trabajan para reducir, ya vayan a ser a un 75, a un 60 y hasta un 90%. Por ejemplo, en este caso, considerando un entrepiso, el centro de masa en un cierto punto va a tener un desplazamiento porque no es, vamos a decir, una figura totalmente regular, porque uno de las longitudinales o una de las longitudes puede variar. Entonces, una aceleración máxima lo que va a generar es un problema que se va a generar en la torsión de la estructura. Y por torsión una estructura puede fallar más peligrosamente. Entonces, fíjese en este caso, ¿no? La torsión que le va a dar en las esquinas es un giro, porque no tiene, o sea, al poder tener una fuerza en una de las direcciones, lo que hace es generar un giro y la deformación en los elementos estructurales, tanto columnas como vigas, es muy peligroso. Entonces, es fundamental corregir justamente a partir de lo que se va a diseñar posteriormente sobre un predimensionamiento. Entonces, ¿cuáles son los casos? Generalmente la irregularidad en planta es estructuras similares a las que observamos. Aquí nosotros observamos una estructura que es irregular. Bueno, realmente después de 24 años. Esta es la característica, pero en muchos de los casos, pues las edificaciones van a tener pues algo similar, ¿no? Porque lo requiere así la arquitectura porque así lo solicita. Dos aspectos a considerarse. Hay un cierto porcentaje en considerar hasta qué punto puedo yo considerar una estructura de forma regular o irregular en dimensiones en planta, como es en este caso. Excediendo un cierto porcentaje, por decirlo así, ¿no? Entonces, una estructura regular, si tiene más o menos una distribución de distancias similares a esta, y en comparación a una estructura que tiene bajo las mismas características por ciertos diseños, pero por un cierto diseño de discontinuidad, ¿no? Donde puede observarse un retiro en la edificación, ya es considerado como una estructura irregular y su comportamiento no va a ser el mismo. Y ahí vamos a observar justamente la discontinuidad en diafragmas,
o de sistemas no paralelos. Y el otro aspecto, la irregularidad por discontinuidad de diafragma, es otro aspecto fundamental. Fíjese los casos que se presentan, ¿no? Cuando yo coloco algún retiro para iluminación, le estoy quitando discontinuidad. Cuando las losas son más o menos similar a estas, tiene una elevación, entonces tiene pues discontinuidades abruptas del diafragma. Si nosotros consideramos esto, ya no es un elemento que amarra, por decirlo así, todos los elementos estructurales de una estructura, ¿no? ¿Ve? Fíjese ahí, las irregularidades por discontinuidad en diafragma. Y aquí observan, ¿no? Justamente aquí también. Entonces son cosas que hay que considerar justamente en el comportamiento. Entonces, esos son los aspectos que tienen que considerarte justamente en el comportamiento. A todo ello, los sistemas de transferencia son estructuras de losas y vigas que transmiten las fuerzas y momentos desde elementos verticales discontinuos hacia otros del piso inferior, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, podemos tener elementos o sistemas de transferencia de un piso típico de segundo hasta el séptimo nivel, por decirlo así. Entonces, el sistema de transferencia o muros en estacionamientos puede darle una discontinuidad, por decirlo así, a una estructura. Por ejemplo, como es este caso, ¿no? Donde no se permiten sistemas de transferencia. Entonces, considera desde ese punto de vista los elementos que hay que considerar en qué, en el análisis estructural. Para ello, los procedimientos del análisis estructural pueden ser un análisis estático o de fuerzas estáticas equivalente hasta de 10 pisos. Esto es lo que inicialmente vamos a desarrollar, señores. El análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes. El análisis dinámico modal espectral es ya con una simulación con un elemento en el cual considera un espectro de respuesta para ver cómo se simula un movimiento sísmico. Y el otro, que es un tema mucho más avanzado, por decirlo, es el análisis tiempo-historia, que podrá usarse con fines de verificación, pero en ningún caso podrá ser exigidos como sustituto de los procedimientos anteriores. Pero muy al margen de ello, los procedimientos para determinar el comportamiento sísmico de una estructura, como es los elementos finitos, el famoso pushover, consideran aspectos que eh, simulan, por decirlo así, movimientos sísmicos de forma que estos dan respuestas mucho más aproximadas, mucho más reales, por decirlo así. Entonces, aquí nosotros podemos observar la distribución de las fuerzas en altura, medidas desde un punto de vista analizados por un elemento que trabaja sobre una ecuación para poder definir justamente el cortante de la fuerza que nosotros ejercemos en altura. Aquí se puede observar un resultado de la variación de las fuerzas en altura por el cortante en la base, teniendo justamente los parámetros de rigidez para, en este caso, distintas alturas en edificio. Y ahí podemos observar cómo es ese comportamiento. En alturas de edificios, hasta el porcentaje del cortante en la base, con cuánto es que actúan estas, ¿no? Entonces, los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad están pues sometidos al desplazamiento admisible,
precisa en el cálculo con secciones brutas, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Lo que generalmente no se tiene en la mayoría de las edificaciones. La separación entre edificios, conocida como las juntas sísmicas. El máximo desplazamiento relativo de entrepiso calculado según el numeral 5.1 de la norma no deberá exceder la fracción de la altura del entrepiso, en este caso la distorsión que se indica en la tabla 11 sin cambios, en el cual vamos a considerar que la separación de entrepiso es igual, esta es la distancia, es igual a 0.006 por la altura de entrepiso, que tiene que ser mayor o igual a 0.03 metros. Entonces, yo necesito pues justamente estos aspectos, ¿no? Ahí está. Aquí ustedes pueden observar la separación entre edificios y aquí nosotros observamos una distancia de la junta de separación sísmica. Entonces, la distancia será la mayor de las tres consideraciones siguientes que ha establecido la norma. La primera dice que debe ser 2/3 de la suma de los máximos desplazamientos de los edificios adyacentes. La segunda, 0.006 por la altura expresado en centímetros. Y la tercera, directamente, ¿a qué voy a llegar con esto, señores? A lo que nosotros queremos comprobar. Esto, señores, desplazamientos admisibles. La tabla número 11 da los límites para la distorsión de entrepiso, dependiendo al tipo de material que se está utilizando, ya sea de concreto armado, ya sea de acero, de albañilería, de madera o edificios de concreto armado con muros de ductilidad limitada. Entonces, ¿qué le dice? Que el desplazamiento es igual a la altura de entrepiso. En otras palabras, estamos controlando la deriva o la distorsión que se va a presentarse. Para poder hacer una comparación al respecto, acá se observa, es más o menos algo similar. Yo tengo una estructura analizado como pórtico estructural. Entonces, si el sismo viene en una dirección, entonces esta estructura va a tender de repente a desplazarse. Algo similar. Entonces, acá va a tener un delta de desplazamiento. Entonces, ese delta de desplazamiento indica que si el material con el cual se está construyendo es de concreto armado, no puede superar los 0.007 expresado en el tanto por mil. Entonces, el DRIP que yo calcule, en este caso lo voy a comparar justamente con este acá. Si es por encima al 0.007, quiere decir que esa estructura va a comprometerse cuando hay un movimiento sísmico. Entonces, la idea es bajar debajo de esto. Entonces, ahí nos brinda una cierta garantía de que la estructura va a tener un buen comportamiento dinámico. Entonces, para cada elemento no es el mismo, es variable. 0.007 es la comparación para concreto armado. 0.010 para exclusivamente acero. Y la albañilería, que es también lo que nos interesaría porque construimos bastante edificaciones con la albañilería, es igual a 0.005. Entonces, no deben superar estos valores. Estos son los límites máximos, dependiendo al tipo de material que se está utilizando. Bueno, consideramos para complementar esto elementos no estructurales, apéndices y equipos, ¿no? Se consideran como elementos no estructurales aquellos que
estando conectados o no al sistema resistente a fuerzas horizontales, aportan más al sistema, pero su aporte a la rigidez no es significativo. Ingeniero, disculpe, se ha congelado en las diapositivas 62. A ver. Se observa, ¿no? Ahí los elementos no estructurales, por decirlo así, lo que complementa. Entonces, aquí hay que considerar bien, señores, lo que vamos a ver como límite. Si vamos a controlar desplazamientos, señores, no deben superar estas, estos, vamos a decir, estas distorsiones que son como límites máximos. Si están por encima de esta, las estructuras no van a tener un buen comportamiento sísmico y no hay una garantía de que puedan resistir un evento sísmico. Adicionalmente a eso, les decía que hay elementos no estructurales, apéndices y equipos que consideran justamente en el análisis. Entonces, esos elementos estructurales no aportan rigidez. ¿Cuáles son? Los famosos cercos, tabiques, parapetos, paneles prefabricados, elementos arquitectónicos, decorativos, entre ellos cielos rasos y enchapes. Puedes considerar todo lo que considera elementos, vidrios y muros, instalaciones hidráulicas, sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, equipos mecánicos, mobiliario cuya inestabilidad es un riesgo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué son los tabiques? ¿A qué se refiere con tabiques? Los tabiques son aquellos que cumplen función solamente para separación de ambientes, como son muros, pero que no cumplen ninguna función estructural, pero que pueden tener una inestabilidad si hay un movimiento sísmico. Entonces, los tabiques son elementos no estructurales. No le prestamos atención debida. Los tabiques sin amarre, como son columnitas, mala calidad de ladrillo, espesores de tabique cada vez más reducidos, no hay supervisión del mortero ni de sus componentes, las instalaciones eléctricas y sanitarias son débiles. Entonces, todo eso considera, ¿no? Bueno, en cierto modo, los elementos estructurales, igualando a la fuerza del diseño, entonces considera ciertos factores para determinar una fuerza, que esté en función a la aceleración en el piso, el coeficiente, vamos a decir, de amplificación, el peso del elemento, la fuerza sísmica en el piso y el peso de cada uno de los pisos, ¿no? Y justamente los elementos no estructurales de las fuerzas mínimas de diseño, lo que da en cierto sentido es pues un factor que nos da reduciendo la fuerza cortante o la fuerza en la base a un 50%. Y da pues justamente para cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en las cimentaciones ya son presiones admisibles con sismo en una determinación justamente para determinar valores ya definidos. La estabilidad del momento al volteo, toda estructura y su cimentación debería ser diseñada para resistir el momento de volteo que produce un sismo, según los numerales 4.5, 4.6, que es el factor de seguridad calculado con las fuerzas que se obtienen en aplicación de esta norma, que debe ser mayor o igual a 1.2. Bueno, en cierto modo, las conexiones que pueden ser, y los instrumentos, justamente.
en todas las zonas sísmicas, las edificaciones que individualmente o en conjunto tengan un área igual o mayor a los 10.000 metros cuadrados deberán instrumentarse con un registro de aceleración sísmica triaxial. Entonces considera pues justamente estos aspectos que hay que analizarlos, ¿no? Esto, señores, es parte de lo que está traducido y está escrito en la norma. Su aplicación en un cierto porcentaje no es el 100%, sino debido a los casos que se vayan a presentar. Y la norma es, pues, justamente eh, el material de consulta para salir de cada caso presente en el diseño de una estructura y en este caso dentro del diseño sismorresistente. Nosotros no pedimos quitar la esencia de la edificación, lo único que queremos darle es la seguridad que puede brindar ante un movimiento sísmico. Con ello no quiere implicar que la arquitectura vaya a ser modificada, sino que nosotros vamos a justamente colocar los dispositivos de seguridad para reducir ¿qué cosa? Inicialmente desplazamientos o distorsiones. Las fuerzas que pueden actuar y que pueden hacer que la estructura falle por torsión, por juntas, por piso blando, por irregularidades en altura y en planta, señores. Entonces son cosas que hay que considerar para un buen diseño y que es aplicado en la práctica, jóvenes. ¿Ya? Entonces, esta información está, como les digo, en su reglamento o está en su código 030 diseño sismorresistente. Entonces, son aspectos que hay que considerar en este punto, señores. Ya entramos justamente a elegir los métodos de análisis poco a poco y empezar a revisar. La próxima clase hagamos una comparación justamente de los aspectos más relevantes que son necesariamente utilizados y así sucesivamente para cada caso, ¿ya? Bueno, jóvenes, creo que le estoy llevando informaciones, la voy a subir lo más pronto posible para que ustedes puedan estar dando revisada y cada punto de repente, en materia de análisis, me lo preguntan nada más en cada sesión de clases si es que tienen algunas consultas, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Sí. Eh, Tengo una consulta. Usted habló de irregularidades de altura y sus cargas vivas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo actuaría una edificación si se le añadiera una piscina en un nivel superior, digamos, cuarto nivel? ¿Y qué desventajas conllevaría, ¿no? Esto para dicha edificación, considerando que el agua no es un elemento estático. La variación de la concentración de masas no considera un elemento en ese sentido. Entonces, lo que va a generar que exista dos aspectos. Uno, la discontinuidad de las secciones. Inicialmente, nosotros consideramos un elemento y esta no puede ser variable. Hablo de una columna o de las columnas que vayan a ver. Estas, tal y como existen, tienen que iniciar desde un punto. Entonces, terminar justamente en el nivel superior ya va a ser 2, 3, 4, 5, no sé, el número de niveles. Entonces, la norma, si nosotros revisamos, indica justamente que para ese tipo de edificaciones tenemos que aplicar justamente la reducción, no llegando a un aporte de un coeficiente al 100%, sino a un 75, a un 80, a un 90% de su desplazamiento, porque esa estructura obviamente teniendo una carga, vamos a decir, en el nivel que le queramos poner un movimiento
que no va a ser muy estático y estable, pero que sí va a generar una carga, puede ser muy peligroso. Entonces, la estructura en ese sentido va a tener que ser pues justamente variable. Es por ello que el diseño de rigidizar una estructura es pues que la estructura tenga un movimiento similar en cada nivel. Pero si nosotros le vamos a colocar un peso en el nivel intermedio o superior, lo que va a hacer que ese desplazamiento tienda a no ser uniforme. Y al no ser uniforme, ahí es donde vamos a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con cuántos grados de libertad se mueve la estructura? Y uno de ellos puede ser justamente es el caso, con más grados de libertad en uno de los pisos, por decirlo así. Entonces, el desplazamiento va a variar y lo que tenemos que ver justamente es cuánto es el periodo del movimiento que va a tener en el nivel en el cual se va a ubicar ese piso. Entonces, dependiendo a eso, la sección va a tener que iniciar o ser, pues, en cierto modo modificado. Entonces, ahí nos ya vamos a lo que se llama la irregularidad en altura, y justamente por el peso que va a ejercer, y vamos a aplicar lo que se llama la reducción a un 75, a un 80 e inclusive hasta un 50% para mejorar la sección de refuerzo en ese punto. Entonces, son cosas pues que se pueden ocurrir, que pueden analizarse, pero eso va a ser justamente a la respuesta del análisis que ustedes le van a hacer. Y justamente el cortante en ese piso, cuando no es uniforme, ya distorsiona ya la estructura y puede haber pues riesgo de colapso, ¿no? Por decirlo así. Ingeniero, en todo caso, la solución sería rigidizar más la estructura. No, no va a ser rigidizar, porque si rigidizamos más, ese punto donde hemos colocado puede fallar. Entonces, el comportamiento de esa estructura va a ser pues justamente como una estructura que va a ser independizada, por decirlo así, pero teniendo presente que hay una fuerza y que no es muy recomendable trabajar en ese sentido, ¿no? El hecho de rigidizar una estructura es el hecho de que la estructura justamente en ese nivel a un 75, a un 80%, y justamente la estructura va a tener que nacer como un refuerzo independiente ya, pero no juntar junto con la estructura. Entonces ahí la cosa ya cambia, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer una estructura ya modelando justamente y controlando distorsiones ya. Entonces la cosa ya se complica un poquito, ¿no? Por eso es que son estructuras bien complejas diseñar, donde se puede dar este tipo de arquitectura, por decirlo así. Ok, ingeniero, muchas gracias. Revisen la norma. Vamos a hablar al respecto sobre algunos aspectos muy importantes que nos van a servir para hacer el diseño y que vamos a entrar, como les digo inicialmente, con el método estático para determinar los cortantes de entrepiso, ya que son los casos que se presentan generalmente para diseños de edificaciones para ver el comportamiento sísmico. Bueno, jóvenes, por favor, revisen la norma. Vamos a hablar más sobre lo que es la norma para entrar, como les digo, al método clásico que es el análisis estático de edificaciones. Listo, jóvenes. Voy a llamarles la asistencia. Estén atentos, por favor. Señor Acarapi Yankee, Presente, ingeniero. Achata Muchica, Aguilar Tito,